Entonces les repito, el tema que vamos a ver el día de hoy es eh, tres razones por las que tenemos que aprender a manejar la mente y los pensamientos. Ok, entonces les decía, Proverbios 24:23 en esta versión dice, cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. Dios está mucho más interesado en cambiar tu mente que en cambiar tus circunstancias. Eso es una realidad. Disculpen el ruido, pero me estoy acomodando el micrófono. Ok, les decía, Dios está mucho más interesado en cambiar tu mente que en cambiar tus circunstancias. ¿Por qué? A Dios le importa cambiar más tu mentalidad, que tengas una mentalidad de reino. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tus circunstancias siempre van a fluctuar, siempre va a haber variación, siempre va a haber problemas o circunstancias que no permitan que estemos al 100%. En cambio, si aprendemos a tener una mentalidad de reino, sin importar las circunstancias, siempre vamos a comprender que todo está conforme al plan de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros queremos que Dios quite todos nuestros problemas, dolores, tristezas, sufrimientos, enfermedad y amargura. Pero Dios quiere trabajar en ti primero, porque no va a ocurrir una transformación en tu vida hasta que renueves tu mente, hasta que tus pensamientos, comiencen a cambiar. No puedes pedir, no puedes desear que sean transformada tu situación o las demás personas si primero tú no has sido transformado, y en este caso pues tu mente. Dice, ¿por qué es tan importante que aprendas a manejar tu mente? Te vamos a dar tres razones por qué debes de hacerlo. Primera, maneja tu mente porque tus pensamientos controlan tu vida. El Proverbios 4:23, y les decía que en esta versión dice, cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. El poder de tus pensamientos tiene una tremenda habilidad para modelar tu vida, para bien o para mal. Por ejemplo, tal vez aceptaste lo que alguien te dijo cuando estabas creciendo. No sirves para nada, no vales nada. Si aceptas este pensamiento, aunque sea cierto, modelará tu vida. Ese es yo creo que es una de las cosas que nos pega más como cristianos, bueno, como ser humano en general. Yo recuerdo que hace tiempo conocí a una pareja, un matrimonio, y tenían un negocito que pues, no podemos decir que les sobraba bastante el dinero, pero digamos que les iba bien y tenían para vivir bien. Y Dios los bendecía. Y recuerdo que me platicaban, porque ellos me platicaron, que un día llegó un cliente y empezó a decirles que de la crisis, y que la crisis estaba muy dura y que ya no sabían qué iban a hacer porque realmente estaba muy dura esa situación de la crisis. Y recuerdo que el esposo pues se quedó con ese pensamiento de la crisis. Y dice que hablaba con su esposa y le decía, es que ¿qué vamos a hacer ahora que venga la crisis? Ya no nos va a alcanzar el dinero y los niños, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que vamos a tener que cerrar el negocio, voy a buscar trabajo. Entonces empezó a trabajar tanto esa palabra de esta persona que fíjense a qué grado llegó, que esta persona cayó enfermo de tanto que se preocupó por la crisis que iba a venir, que no pudo más. O sea, simple y sencillamente, no recuerdo qué fue lo que le dio, pero no quiero mentir, pero me parece que un derrame, algo así, no recuerdo. El chiste que cayó enfermo, cayó en cama y de ahí ya nunca se pudo levantar. ¿Por qué? Porque creyó en las palabras de este hombre. No sé si era un hombre preparado, no sé si era alguien que sabía del tema o no,
El chiste que tan real se hizo esta palabra de esta persona en la vida de este hombre, que ya nunca se pudo levantar hasta que murió. Y eso es algo que es muy fuerte, hermanos. Yo no sé, hay un poco de controversia o de dificultad en este tema. ¿Por qué? Muchas veces decimos creer lo que nos dicen o creemos, como en este caso, todo lo que nos dicen. Pero tristemente cuando nos hablan de lo que dice la palabra de Dios, eso no lo creemos. Y eso es algo que no sé, hermano, no tendría la posibilidad de explicárselos, pero me llena de una tristeza inmensa, de una tristeza tan grande, porque digo, ¿cómo puede ser posible que cuando un hombre viene y nos dice algo, lo creemos? Y cuando viene alguien que nos dice lo que dice la palabra de Dios, no lo creemos. Vamos a continuar para no salirme tanto del tema, pero vamos a continuar. Dice, maneja tu mente porque tu mente es el campo de batalla del pecado. Yo le dejaría en el campo de batalla. Todas las tentaciones ocurren en la mente. Pablo dice en Romanos 7, 22 y 23, amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Esta es versión Nueva Traducción Viviente. Les repito. Y es muy cierto, bueno, dice, una de las razones por las cuales tienes fatiga mental es porque hay una batalla en tu cerebro 24 horas al día. Te debilita porque es intensa y es intensa porque tu mente es tu mayor posesión. Satanás quiere poseer. Entonces, hermanos, ciertamente Satanás nos está desgastando mentalmente y físicamente. ¿Por qué? Porque no quiere que hagamos las cosas. La Biblia te dice orad sin cesar. ¿Eso qué significa? Ora en todo tiempo. Ora por todo y de todo. Pasa tiempo con tu Padre, pasa tiempo con Dios, pasa tiempo con el Espíritu Santo. Pero, lamentablemente, ¿qué pasa? Satanás nos fatiga de tal manera que lo último que quieres es llegar a orar, que lo último que quieres es llegar a pasar un tiempo con Dios o con tu Padre. Si te fatiga físicamente, dices, ya no, lo que quiero es descansar. Si te fatiga mentalmente, lo que quieres hacer es distraerte. Lo que quieres es ver la tele, no sé, salir a dar la vuelta o hacer cualquier otra cosa, menos pasar tiempo con Dios. ¿Se dan cuenta cómo es tan hábil Satanás? ¿Cómo es tan hábil que sabe envolverte de tal manera que hasta terminas creyéndole más a Él que a tu Dios Todopoderoso, aquel que dio la vida por ti? Es muy hábil, es demasiado hábil. Y una vez nos ponían el ejemplo que el pecado es como un embarazo. Empiezas a meditarlo, empiezas a pensarlo, empiezas a estar gestándolo durante cierto tiempo hasta que lo llevas a la realización, hasta que lo haces real, que es cuando nace el bebé en este caso. Y así somos. ¿Por qué estamos pensando en las cosas malas? ¿Por qué estamos pensando en hacer X o Y? ¿Por qué nos dejamos guiar por nuestras emociones? Por eso, porque no estamos en lo que debemos de estar. Dice la palabra de Dios que los espirituales piensan en las cosas espirituales. Si hoy yo les preguntara, hermano, ¿cuáles son tus peticiones más importantes? Yo te aseguro que la mayoría diríamos dinero, trabajo, problemas familiares. Es más, ¿saben qué? Tristemente, uno hace primeramente para con Dios, pero se hace un gran esfuerzo en transmitir, hacer este programa de radio, al igual que los sábados.
y lamentablemente lo menospreciamos porque es que no es un pastor conocido, o es que los jóvenes todavía no saben desenvolverse y qué flojera escuchar a alguien que todavía no sabe desenvolverse. Pero hermanos, una vez oí a una hermana que decía, mientras sea palabra de Dios, no importa, porque seguramente va a haber algo bueno ahí, porque es de Dios. No soy yo, no son los hermanitos, no son nadie, es Dios hablando a tu vida. Entonces deberíamos de aprovechar cada oportunidad que nos da el Padre de escuchar de su palabra. Y tristemente, en lugar de avanzar y ser más, ya llevamos un tiempecito haciendo estas transmisiones, cada día somos menos, tristemente. Entonces, hermanos, yo les hago esta atenta invitación, hermanos. Mejor busquemos hacer las cosas espirituales, veamos las cosas espirituales. Porque si tú dices ser un hijo de Dios, dices ser alguien que ora, dices ser alguien que realmente está interesado en las cosas de Dios, tienes que demostrarlo. Tienes que hacerlo una realidad en tu vida. Tienes que ser espiritual para tener interés en lo espiritual. Entonces, hermanos, aquí vemos cómo esa batalla la libramos en la mente, pero, aquí hay algo importante. Nosotros decidimos cuánto peleamos en esa batalla, cuánto tiempo. Dice, maneja tu mente, porque es la clave para la paz y la felicidad, lo que comentábamos hace un momento. Una mente mal manejada produce tensión, una mente mal manejada produce conflicto, una mente bien manejada produce confianza, una mente mal manejada conduce al estrés. Si no tratas de controlar tu mente y dirigir tus pensamientos, tendrás un gran estrés en tu vida, pero una mente bien manejada lleva a la seguridad y a la serenidad. Romanos 8:6 dice así: permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Pues yo creo que este texto no deja lugar a duda, deja todo totalmente claro. Necesitamos de Dios. Necesitamos permitir que el Espíritu controle nuestra mente, nuestra vida, y para poder llegar a la paz. Tenemos que darnos cuenta que no podemos seguir peleando por nuestras fuerzas. No podemos seguir intentando cosas que no son. Dios es muy claro en su palabra de Dios, y yo se los he dicho muchas veces. Va a haber veces que Dios quiere que te des tu mejor, pero va a haber veces donde Dios no quiere tu mejor, quiere que seas obediente, porque Dios hay cosas que quiere que las hagas de cierta manera y no a como tú crees o como tú quieres. Y eso tenemos que grabárnoslo muy bien en nuestra cabeza, hermanos. Es increíble que el día de hoy el cristiano siga preocupado por tirarse, por ofenderse unos a otros. O no, es que él hizo esto, no, es que él hizo el otro, es que ellos aplauden, es que ellos danzan, es que ellos... Eso no nos debe de importar. Hace tiempo, no sé si siga existiendo, había un grupo que se llamaba La Hormiga, y entonaba un canto que decía: en lo fundamental tengamos unidad, y en lo secundario tengamos libertad, porque en Cristo somos uno. Y esa es una realidad, hermano. Si tú quieres danzar, si a ti el Espíritu Santo te reveló que podías danzar, danza. Si a ti te reveló que deberías de hacer otra cosa, hazlo. Porque cada uno de nosotros viene de un contexto diferente. Y lo que para ti puede ser una verdad, para mí no lo va a ser.
¿Por qué? Porque Dios nos trata individual y nos va dando de acuerdo a lo que nosotros necesitamos. Y hace tiempo yo aprendí esto. Una de las iglesias a las que yo asistía empezó a hacer Santa Cena con vino. Y uno de los hermanos dijo: hermano, por favor, yo le pido que no me dé vino, deme juguito de uva, y con gusto y con todo el placer de mi corazón, celebramos la Santa Cena. Y recuerdo que el pastor se molestó porque decía: ¿cómo, hermano, no sea religioso, que no pasa nada si usted eh, toma la Santa Cena con vino? No va, es un vasito, es menos de un vasito. ¿Cuánto puede ser el vasito de Santa Cena? Pero él decía: es que no es el hecho de que la cantidad de alcohol que esté ingiriendo. Simple y sencillamente, yo fui alcohólico. Y al ser alcohólico, yo sé que si tomo tantito, me va a ser muy difícil controlarme. Y lo más seguro es que recaiga. Para nosotros puede ser así como que no es para tanto, demasiada religiosidad, pero no es así. Él venía de una historia muy diferente a la que a lo mejor cada uno de nosotros tenemos. Por lo cual eso provocaba que él tuviera cosas que provocara que no pudiera hacer, como esa. O sea, y es válido y es una razón suficiente. Y nosotros como cristianos, en lugar de atacar y decir: ay no, es que es un religioso, ay no, es que es esto, ay es que es el otro, deberíamos de aprender a respetar. ¿Saben cuál es lo más triste? Es que los cristianos somos los menos tolerantes. Somos bastante cerrados, por llamarlo de algún modo. ¿Por qué? Un ejemplo muy sencillo. O sea, por ejemplo, la danza. En lugar de decir, pues sí, si Dios te reveló la danza, danza. Si Dios te reveló que cantes tal, género o ritmo de música, pues si es de Dios, hazlo, porque Dios te va a dar algo a través de eso y vas a hacer bendición. Siempre y cuando haya una revelación de parte de Dios, aclaro. Entonces, todo eso nos va a ir abriendo el panorama y nos va a ir dándonos cuenta que tenemos un motivo, tenemos un propósito por el cual Dios nos está dando lo que nos está dando. Y tenemos que respetarlo. Los demás cristianos a los que Dios no nos reveló eso, tenemos que respetarlo. Porque a nosotros nos ha dado cosas que a lo mejor para otros están mal. Y no tenemos que atacarnos, y mucho menos en público, hermano. Es triste que a veces, hoy en día con las redes sociales, se avientan demasiados debates y lo peor es que llegan hasta a insultarse. Entonces, ¿qué testimonio estamos dando? Primera y segunda, pues a quien estamos dejando mal no es a nosotros, estamos dejando en mal a Dios. Porque imagínense la gente que no conoce de Dios, ¿qué va a decir? Uy, imagínate entre ellos cómo se dan, ahora imagínate cómo serán con los demás. Digo, por decir algo, seguramente hasta cosas peores pensarán. Entonces tenemos que tener esa mentalidad de reino, esa mentalidad de Cristo, en la que ya no es lo que nosotros queremos, sino en lo que Dios quiere de nosotros. Y cuando tú entiendes lo que Dios quiere para ti o de ti, tú vas a ir aprendiendo a madurar qué cosas sí, qué cosas no, esto me beneficia, esto no me beneficia. Y te va a ir mostrando cada día más su palabra, te va a ir dando entendimiento, te va a ir dando sabiduría para poder llevar una vida como un verdadero hijo de Dios. Te va a ayudar a controlar tus emociones y ya no vas a vivir de tal manera que un día vas a amar a alguien y al otro día lo quieres odiar. No es así. Vas a aprender a controlarte, vas a saber
eh, saber llevarte o sobrellevar la situación de este mundo. ¿Me explico? ¿No es fácil? No, no es fácil. ¿Por qué? Porque Dios quiere o tiene algo preparado para ti. Pero si tú no aprendes a caminar como Dios quiere que tú camines, difícilmente vas a llegar a la salvación, a la vida eterna. Perdón, no, mentira, discúlpenme. Difícilmente vas a llegar a la felicidad. Difícilmente vas a tener una vida plena. ¿Por qué? Porque si tú no estás a gusto, si tú no has entendido cuál es tu motivo, cuál es tu razón de estar aquí, tu propósito, siempre vas a estar en desacuerdo, no vas a estar a gusto. ¿Por qué? Porque siempre vas a querer hacer otra cosa que no es el lugar en el que Dios quería ponerte. Entonces, hermanos, tenemos que aprender a controlar nuestras emociones. Tendremos que aprender a librar las batallas que hay en nuestra mente, porque no se van a acabar. Van a seguir hasta el último día de nuestra vida, pero de nosotros depende que aprendamos a librar esas batallas. Entonces, hermanos, eh, quiero que usted entienda en su corazón y en su mente que Cristo nos está dando muchas herramientas. Cristo quiere bendecirnos, quiere darnos algo para que tengamos una vida plena. Pero si nosotros no aprendemos a utilizarla, pues seguramente nos va a ir muy mal. Hermanos, vamos a ir a un corte musical. No se desespere, vamos y venimos rápido, porque queremos continuar con esta palabra que aún hay mucho de que tratar. Entonces, hermanos, vamos a este corte y que Dios les bendiga. Hemos durante mucho tiempo vivido de la manera equivocada, preocupándonos por las cosas equivocadas y guiando nuestras emociones a las cosas equivocadas. Fíjense, si yo les preguntara, ¿cuál es tu prioridad el día de hoy? Lo más seguro es que te preocuparas por algo material, por algo de tu situación actual. Y te aseguro que no te preocuparías por salvar, tu respuesta no iría enfocada a salvar almas, a hacer milagros y prodigios, a expandir más la palabra de Dios. Sé que suenan locos, sé que suena fanáticos, sé que suenan muchas cosas, hermanos. Pero yo quiero que nos demos cuenta que el tiempo que vamos a pasar en esta tierra es muy poco. Relativamente es muy poco y el tiempo que vamos a pasar en la eternidad es muchísimo. Es mucho el tiempo que vamos a pasar en la eternidad. Es más, vamos a estar ahí para siempre. Entonces, hermanos, yo les decía, tenemos que dejar de enfocarnos en las cosas equivocadas. Miren, si estamos en el cristianismo es porque creemos en lo que nos dice la Biblia, o se supone. Por lo tanto, entonces no tendríamos que estar preocupados por el qué comer o por el qué beber. Deberíamos de estar preocupados por a quién le vamos a predicar. Y eso tendría que generar una diferencia en nosotros. Tendría que provocar un cambio en nosotros que nos llevara a no vivir igual. Quiero compartirles, todos conocemos o sabemos o hemos escuchado hablar de la conversión de Saulo. Sí, fue maravilloso, escuchó la voz de Jesús y todo. Ok. A lo que me quiero enfocar en esta tarde es a lo siguiente. Una vez que Saulo tuvo un encuentro con su Señor o con el Señor Jesucristo, a partir de ese momento no volvió a ser igual. No pudo ser igual por mucho que él quisiera. ¿Por qué? Fácil, hermano. Porque cuando tú tienes un encuentro con el Señor Jesucristo, cuando el Señor te es revelado a tu vida, es imposible que sigas siendo igual. Si tú mentías, ya no vas a mentir más. Si tú robabas, ya no vas a robar más. Si tú hacías lo malo, ya no lo vas a hacer más, ¿Por qué?
porque ya no eres tú, es Cristo viviendo en ti. Y es imposible que donde esté Cristo no haya una transformación. Entonces, hermanos, temo decirles que muchas veces nosotros no hemos conocido a Cristo, no hemos tenido una revelación de parte de Dios. Dice la palabra de Dios, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ese pecado, esa mentira, ese robo o cualquier cosa que tú estés haciendo te está teniendo atado, está impidiendo que tú crezcas, que tú veas más allá lo que Dios tenía preparado para tu vida. Y va a seguir así, simple y sencillamente porque no has tenido un encuentro con Dios. Conociste de Dios, mas no conociste a Dios. Esa es la diferencia, hermano. Tú no, la verdad no te ha sido revelada a tu vida, por lo tanto no ha provocado una transformación en ti. Y tú necesitas tener esa revelación de parte de Dios para que entonces tu vida sea transformada. Por eso es que los grandes varones, hombres y mujeres de Dios, han hecho lo que hacen, no porque tengan algo especial. Lo único especial que tienen es que la verdad les ha sido revelada, es que su palabra, es que el mismo Cristo se reveló en ellos. Y eso es lo que tú tienes que hacer, hermano. Eso es lo que tú tienes que estar trabajando, en que Cristo sea revelado a tu vida. Porque si no, de todo lo contrario, hermano, tú estás perdiendo el tiempo. Tú que vas a la iglesia cada 8 días, tú, hermano, que te la vives en la iglesia, pero sigues en lo mismo. Lo único que está sucediendo es que sigues atado al mismo pecado. No eres libre. ¿Por qué? Porque no hay una transformación, no hay una renovación. Hay hermanos, hay gente, porque tristemente no puedo decir que son cristianos, que están más preocupadas por las vidas de los demás que por la de su propia familia. Están más preocupados por cumplir los mandatos del hombre que por cumplir los mandatos de Dios. Hay gente que ve por los hijos de los demás, pero por sus mismos hijos ni ve. Entonces, ¿cómo Cristo, cómo Dios puede hacer? O sea, Dios no es un Dios que se contradiga. Dios si te va a mandar a que veas por los hijos de alguien es porque primero ya viste por los tuyos. No puede ver que veas por un matrimonio de otra persona cuando ni siquiera has visto el tuyo. Es ilógico, hermano. Pero eso nosotros lo hacemos en nuestra naturaleza humana porque queremos quedar bien con el hombre, porque no hemos entendido que con quien tenemos que estar bien es con Dios, que de quien nos debe de importar cómo nos ve es de Dios y no del hombre. Pero hay gente que se cree muy espiritual, que se cree santa, que no entiende corrección, que solamente dice, no, yo le voy a predicar porque Dios nos mandó a predicar. Está bien, predica, pero empieza por tu casa, no seas candil de la calle, oscuridad de tu casa. Si vas a salir a predicar la palabra de Dios porque en tu casa ya están viviendo un evangelio, porque en tu casa están haciendo una realidad de lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer primero, hermanos. ¿Cuesta? Sí, cuesta. Entonces nadie va a salir a predicar, hermano, porque nadie está bien en su casa. Nadie no tiene problemas. Hermano, yo no te estoy pidiendo que no tengas problemas, ni que tengas la vida perfecta. Pero lo que sí te puedo decir es que si tú buscas el reino de los cielos y su justicia, todo lo demás viene solo. No tienes por qué preocuparte. Cristo te va a respaldar. Él no te va a Él no te mintió cuando dijo que si tú le buscas, Él te va a responder. Lo he dicho y lo voy a volver a decir. Clama a mí, yo te responderé. Clama a mí. Órame a mí, pídeme a mí y yo te voy a responder. Y no solo queda ahí, sino que te dice, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Segunda de Crónicas 7:14, si mi pueblo se humillare y me buscare, ¿qué dice? Yo sanaré su tierra. Y si tú lees el 15, dice,
Y, y a partir de ese momento yo, se los voy a parafrasear, yo inclinaré mi oído a la oración de mi pueblo, de ese lugar, y estaré atento a lo que me pidieran ahí. Y si ellos hacen lo anterior de humillarse y me buscan, yo no va a haber otra cosa que no sea mi prioridad más que estar atento a las oraciones de ese lugar, de esa casa. Tú quieres que tu casa sea transformada, ora, hermano, busca de Dios, ora, 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 ora en todo tiempo, en todo lugar, ora, ora. La palabra de Dios nos dijo, orad sin cesar, orar, orar, orar. Pero a veces ni siquiera oramos por darle gracias a Dios que despertamos. A veces ni siquiera oramos por los alimentos. ¿Qué posibilidad hay de que oremos por cualquier otra cosa? No queremos, nos aferramos a no hacerlo. Pero eso sí, tenemos un problema y corremos a Dios y queremos que nos lo resuelva en el momento. Y si no, le decimos de cosas. Y si no, nos enojamos con Dios y dejamos de ir a la iglesia. Y si en la iglesia nos llama la atención por algo que estamos haciendo mal, nos enojamos. Pues porque es mejor enojarnos a obedecer. Y entonces, ¿cómo quieres tu bendición? ¿Cómo quieres que Dios vea por ti cuando no eres obediente? Cuando no cumples con el mínimo requerimiento de orar. O sea, ya no te estoy pidiendo que evangelices miles de personas. Con orar, con orar. Y ni siquiera eso podemos hacer, hermanos. Entonces tenemos un grave, pero gravísimo problema. Tenemos que enfocarnos a lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que enfocarnos a cumplir el propósito de Dios, porque si no, no va a funcionar. Vamos a estar totalmente desviados, hermanos. Un día vamos a amar a Dios con todo nuestro corazón y al otro ya no vamos a querer nada. Un día vamos a querer servir y compartir la palabra de Dios a todo mundo y al otro día todo mundo nos va a caer mal, no vamos a querer ni verlos, mucho menos predicarle. Un día vamos a querer apoyar al pastor y al otro día ya no lo vamos a aguantar porque nos está mandando, porque nos está corrigiendo. Y esa es una realidad, hermano. Usted voltee a la iglesia que usted asista. Voltea a ver su entorno y vea cómo está la iglesia. Es muy emocionalista. Hoy en día la iglesia es muy emocionalista. Les vuelvo a repetir, un día aman a Dios con todo su corazón y al otro día no quieren hacer nada, no quieren apoyar, no quieren escuchar la palabra de Dios. Es más, solamente les gusta la palabra donde diga, Dios te va a dar un carro, una casa, Dios te va a bendecir con $1,000,000, Dios te va a dar eso, y Dios te va a dar, te va a dar, es lo único que nos gusta. Pero no nos gusta que nos prediquen de que Dios te pide esto, a Dios dale esto, haz esto por Dios. Eso no nos gusta. ¡Qué flojera! ¿Salir a predicar? No. Escuchar la predicación, ay, qué aburrido, y más si se tardan. Ay, a pasar todo mi fin de semana en la iglesia, ay, no, qué horror. Pero eso es lo que decimos como cristianos. Y es muy triste, hermano, muy, muy triste. Porque no debería de ser así. Tendríamos que buscar a Dios con todo nuestro corazón. Tendríamos que realmente anhelar hacer las cosas bien para con Dios. Tenemos que aprender a controlar nuestras emociones. Tenemos que pedirle dominio propio a nuestro Padre. Dice la palabra de Dios que si nosotros le entregamos nuestras debilidades, Él las hará fortalezas. Entonces, ¿de quién es culpa que sigas batallando con lo mismo o que sigamos batallando con lo mismo? De nosotros. Porque no se la hemos entregado a nuestro Padre. No le hemos dicho, papá, aquí está esto que me cuesta trabajo, te lo entrego, tú haz conforme tu bendita y perfecta voluntad. No lo hacemos, todo nos cuesta trabajo, para Dios todo nos cuesta.
Si yo les dijera, ¿cuántos quieren comprarse una pantalla? Todos dirían amén, y aunque les costara años pagarla, aunque no importa, todos quisieran eso. Pero si les digo inviertan en una Biblia, gasten, ay no, es que están bien caras. No, es que una Biblia 800 pesos. No, 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 yo cuándo voy a... Pero gastamos en otras cosas que no valen la pena. Todos queremos una buena pantalla, un buen estéreo, queremos todo para sentarnos y disfrutar. ¿Y por qué no invertimos en lo que realmente vale la pena? ¿Por qué no invertimos en estudiar la palabra de Dios, en buscar cada día más de Él? Yo solo se los dejo a la reflexión, hermanos. No lo tome como regaño, discúlpeme, de verdad. Yo sé que a veces es difícil escuchar a un pastor que les habla así. De verdad, no se los digo porque tenga algo en su contra, ¿no? Dios sabe que no. Lo hago porque realmente quiero que usted crezca. Porque realmente mi corazón anhela que se levante esa generación que va a marcar la diferencia. A mí me gustaría que fuéramos la iglesia fuente de agua viva, de donde fluya ese mover del Espíritu Santo, de donde la gente diga, ¡hey, algo sucede ahí! Pero no lo vamos a lograr si nosotros no lo provocamos, si nosotros no movemos la mano de Dios a través de nuestra oración, de nuestra constancia. No lo vamos a hacer, hermanos. Tenemos que hacer algo diferente para entonces provocar que las cosas sean diferentes. La sociedad nos necesita a los hijos de Dios con entendimiento, con sabiduría, con dominio propio, que den testimonio en las calles, no como los fariseos que se paraban en las esquinas y gritaban y hacían largas oraciones para que la gente los viera, no. En los testimonios donde sales a la calle y si ves al necesitado le ayudas. Y si ves a alguien en cierta situación, puedas ayudarle. O el otro lado de la moneda, donde tu testimonio de cómo te comportas, de cómo eres, sea el que hable y la gente diga, hey, tú tienes algo diferente y yo lo quiero. ¿Por qué si tenemos este problema, los dos, por qué tú estás tranquilo y yo no? Es ahí donde tenemos que demostrar que somos hijos de Dios. Ay, hermanos, pues lo voy a dejar hasta aquí y los invito a que ustedes mediten en esta palabra, que ustedes busquen en la palabra de Dios si lo que le estoy diciendo está bien o está mal. Pero eso es lo que mi espíritu me pide, eso es lo que tengo que compartirles. ¿Por qué? Porque ese es el anhelo que tiene Dios. Yo no le estoy hablando de mí, no le estoy diciendo que yo ya lo hago y que soy perfecto, no. Si Dios está dando esto es porque primeramente yo lo tengo que lograr, yo lo tengo que alcanzar, yo tengo que ser el primero que dé ese testimonio y se lo digo delante de Dios, no es fácil. Cada día de mi vida intento marcar esa diferencia, intento vivir como Cristo quiere que yo viva. Sé que muchas veces no lo he hecho, pero se los digo delante de Dios que ese es mi más grande anhelo. Vivir como Cristo quiere que yo viva. Y trato de transmitir esa pasión, trato de transmitir ese anhelo que hay en mi corazón. No me queda un camino muy largo por recorrer, así es, hermano. Pero de verdad se los digo que vamos a llegar. No sé si hoy, si mañana, si en un mes, 2 meses, 3 o en un año. No lo sé. Pero vamos a llegar. Y si usted se compromete primeramente con Dios de todo su corazón, vamos a trabajar juntos, en un solo espíritu, y vamos a alcanzar el propósito por el cual nos dejó en esta tierra. Bueno, hermanos, los dejo, vamos a ir a un corte musical, en lo que se me baja la emoción, hermanos. Que Dios les bendiga y regresamos en un momento más. Bendiciones.
Ya regresamos, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Les agradecemos que nos hayan acompañado en esta tarde, que se hayan tomado un tiempo para escuchar un poco de la palabra de Dios, que haya llegado a su vida de tal manera que provoque ese cambio de mentalidad que necesitamos. Y pues bueno, hermanos, quiero agradecerles una vez más por este tiempo. Les vuelvo a comentar, si ustedes tienen algún tema que quieren que tratemos, me gustaría que participaran diciéndonos qué temas quieren que toquemos, de que hablemos, que compartieran el link, que hiciéramos esto, hagamos crecer esto no para la honra de nadie, sino para exaltar el nombre de Dios. Yo siempre les he dicho, no sé si algún día el que ustedes compartan el link va a ser un medio el que Dios va a utilizar para llevarle una palabra a alguien que esté pasando por tiempos de dificultad. Entonces, hermanos, yo los invito de todo corazón, apoyen este trabajo porque realmente es difícil, es complicado, se requiere de muchas cosas, de mucho tiempo, de preparación y no es nada fácil. Si usted tiene algún día la oportunidad de estar en la radio, va a ver que no es nada fácil. No solo son nervios, sino también el compromiso de compartir algo que sea de bendición para las personas que nos están oyendo. Entonces yo los invito, hermanos, apoyen más, sobre todo ahora que están empezando los jóvenes a escuchar, que los apoyen grandemente para que ese proyecto que yo sé que Dios está bendiciendo y que Dios va a utilizar para alcanzar muchos jóvenes, apóyenlos, no dejen de orar por nosotros, no dejen de orar. De hecho, por ejemplo, estos 2 sábados hemos tenido la bendición de que nuestra hermana Brenda nos ha proporcionado el internet, entonces que Dios la bendiga mucho, oren por ella, oren por la hermana Guadalupe Martínez, por el hermano Brian Ortiz, para que Dios los bendiga y los siga utilizando cada día y puedan seguir haciendo crecer este proyecto. Bien, les he dicho, no me he cansado de decirlo, Dios tiene muchas cosas para la iglesia Fuente de Agua Viva, pero en general para la iglesia universal. Pero tenemos que unificarnos, tenemos que crecer como una sola iglesia para que entonces podamos cada día ver más la mano de Dios sobre nosotros. Les agradezco una vez más su tiempo, su apoyo, que Dios les bendiga y primeramente Dios nos estaremos escuchando el día jueves, si Dios así lo permite. Que Dios les bendiga, hermanos. Y vamos a terminar con una oración. Padre bendito, Señor, en esta hora venimos delante de ti, Padre eterno, dándote gracias, Señor, por el privilegio de compartir tu palabra. Yo te pido en esta hora, Señor, que tú, Padre, seas con cada uno de los que dispusieron este tiempo para escucharnos, Señor. Que no se quede como un conocimiento más, sino que lo pongamos por obra, Padre. Ayúdanos a expandir tu palabra, Señor, hasta los lugares que no nos imaginamos, Padre eterno, y que sea tu gracia, Señor, y tu misericordia, Señor, la que nos llene de gracia, Señor, y compartir lo que tú tienes para esas personas que están escuchándonos, Padre. Te doy gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, así me despido. Soy el pastor Enrique Solís de la iglesia Fuente de Agua Viva y en esta estación de radio que es Radio Vida, la radio que transmite salvación a tu vida. Les agradecemos y estamos en contacto y primeramente Dios nos estamos escuchando el próximo jueves en punto de las 5 de la tarde. Que Dios les bendiga y hasta pronto.